Hola a todos. Aquí hay otra. Tus sugerencias son válidas, gracias. Pero aún tenemos una trama en mente para esta historia. Aviso legal. No tenemos ninguna franquicia. Simplemente nos encanta ser creativos. Capítulo 9. La voz frenética resonó por el sistema de comunicación. Solicito refuerzos, repito, solicito refuerzos. El recluso, cuyo nombre en clave es Naruto, un ser no identificado disfrazado de humano, ha escapado de su celda. La guardia de melena plateada, con la voz tensa por el miedo, lo intentó de nuevo. La estática solo llegaba a sus oídos. La transmisión, cortada de forma estridente, interfería la transmisión. Un zumbido bajo y persistente hizo que la guardia apretara los dientes con frustración. Ajustó la antena. Su mano enguantada temblaba ligeramente. Auge. El suelo tembló bajo sus botas. Hola. El ser se ha transformado y ha adquirido un tamaño increíble. Ha tomado la forma de un gran anime canino con 9 colas. Buscó un mejor punto de observación, continuando su informe, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad ante la monstruosa criatura que tenía delante. Ah. Repito, el edificio administrativo se ha derrumbado. La mujer gritó, un sonido crudo y primitivo que vibró en el aire cargado de estática. Aún así, bajo el terror, una férrea determinación se mantenía firme, fruto de años de riguroso entrenamiento. El recluso ha comenzado a destruir el distrito administrativo. Presenció la aterradora demostración de poder, con las estructuras derrumbándose como castillos de arena ante el ser colosal. Se pegó a una pared derrumbada, observando con horror y fascinación cómo unas enormes garras rasgaban el hormigón armado como si fuera papel. La transmisión respondió y, aún así, apenas podía oír las palabras y decidió repetir su informe. Bajó la voz a un tono desesperado y presa del pánico. Aquí la unidad de soldados 7 reportándose al comando central. Tenemos un monstruo arrasando. Está lanzando estructuras como si fueran juguetes. Repito, la ciudad está bajo ataque. Estamos perdiendo terreno. Solicitamos artillería pesada, apoyo aéreo, a cualquiera. La voz de Serval se quebró mientras imitaba una transmisión de radio. No puedo determinar si es un monstruo o fragmentum, pero los soldados de las inmediaciones no aguantarán mucho más. Su voz casi quedó ahogada por un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos del edificio. Parece un zorro de nieve, pero con un color naranja distintivo. Su voz se cortó con una fuerte y cruda interferencia, no, al suelo. Está derribando las estructuras otra vez. A este paso, Belobog, nuestro hogar, será diezmado. Informó con un miedo profundo mientras observaba el caos que se desataba. Un terror crudo y primario le aferraba la garganta. Rugido. Esta podría ser la última vez que escuches mi voz, susurró, con la voz cargada de lágrimas contenidas. Sin embargo, aún conservaba una firme determinación. Dile a mi familia que morí como un héroe. La radio estaba en silencio, salvo los sonidos del hormigón siendo pulverizado y los gritos de miedo y metal. Golpe. Idiota. ¿Qué haces? Naruto, el recluso, aún en cautiverio y sin andar por la ciudad, con la voz ronca, golpeó los barrotes de su celda administrativa con la mano, haciendo resonar el metal con un golpe sordo. Miró a Serval, una adolescente encargada de guardia temporal, que estaba al otro lado de los barrotes, con un aspecto demasiado alegre para alguien que acababa de recibir una reprimenda de un prisionero. Serval se frotó la oreja, sorprendida por el repentino ruido metálico. Estaba en un puesto temporal como castigo suplementario de su padre militarista. Se encontraba en su escenario improvisado, armado con cajas volcadas y cables desechados, al estilo caótico habitual de Serval. Su público, un Naruto de 9 colas, un pequeño ratón de nieve y un par de robots de mantenimiento, estaban todos atentos mientras ella ajustaba el espectáculo de marionetas. Hacer un documental en vivo sobre el preso cuya vida cambió por completo.
le respondió finalmente, aunque no era la respuesta que él esperaba. Su cola de zorro naranja, increíblemente larga, se extendía entre los barrotes, con la punta aún vibrando tras impactarle el cráneo. ¡Ay! Gritó Serval, frotándose la nuca, recuperando su sonrisa traviesa. Oye. Eso no forma parte del guión. Golpe. Eso dolió, gimió Serval dramáticamente, luego bajó los títeres y la lata que había estado usando como radio improvisada. Había estado intentando aliviar el aburrimiento antes de que comenzara el juicio, y qué mejor manera que con un poco de narración dramática. Solo intentaba animar el ambiente, además, yo también me estaba aburriendo. Se rió, una risa alegre que no calmó la irritación latente de Naruto. Tenía que encontrar la manera de mantenerme ocupada mientras esperábamos a que empezaran las pruebas. Ella rió, sin arrepentirse en absoluto. Todo el supuesto alboroto por toda la ciudad, la monstruosa transformación, la valiente última resistencia. Todo había sido producto de su imaginación hiperactiva, representada con marionetas y una voz entusiasta. Una historia que se inventó en el momento sobre su situación y cómo la situación se intensificaría de una forma increíble. Alejar el ambiente, convirtiéndome en un monstruo gigante destructor de ciudades. Naruto, desplomado contra la pared de la celda, claramente no estaba divertido, pues lo habían obligado a ver su espectáculo de marionetas. Le perturbó especialmente la representación realista de él como un monstruo gigante y destructivo. Bueno, Serval cogió una marioneta, un calcetín con ojos de botón y bigotes toscamente cosidos, y lo miró con una sonrisa inocente. Tienes todos esos poderes geniales, y, por no hablar de las orejas y colas de zorro. Señaló sus colas. Así que ódiame por ser creativa con mi historia. Solo intento usar mi imaginación. Le dirigió una mirada juguetona y cómplice, sin inmutarse por su frustración. Película Naruto, aún con el ceño fruncido, lanzó una piedrecita entre los barrotes, dándole a Serval de lleno en la frente. Ella gritó y se la frotó de nuevo, pero la molestia se transformó rápidamente en diversión. Realmente parecía un gorila gruñón cuando estaba enojado. Pues cámbialo. Gruñó Naruto. No puedo permitir que me vean como un monstruo sin mente. Pasé meses forjando mi reputación en el inframundo. Su voz adquirió un tono ligeramente melancólico. Meses. Meses pasé construyendo esta reputación. Se enderezó, ajustándose la chaqueta negra y naranja que llevaba. Le quedaba como la ropa de un espantapájaros, un marcado contraste con el naranja brillante que le gustaba en Konoha. Pero allí, camuflarse era clave. O al menos, lo había sido. Viniendo de donde vengo, continuó Naruto con un ligero eco en la voz, uno pensaría que lidiar con un grupo de niños en las sombras sería pan comido. ¿Verdad? Falso. Se estremeció, un temblor genuino lo recorrió a pesar de la bravuconería en su voz. Esos malcriados del submundo Belobog son de otra raza. Hacen que los matones de la Academia de Konoha parezcan niños de kinder compartiendo dulces. Su mente rememoró los primeros días. La sospecha en sus ojos, más aguda que cualquier kunai. Las pruebas constantes, los despiadados intentos de explotar cualquier debilidad. Había llegado a este mundo extraño, aterrizando de lleno en sus entrañas, con solo la ropa que llevaba puesta y la imperiosa necesidad de encontrar el camino de vuelta a casa. Estos chicos, hastiados y endurecidos por su entorno, lo veían como un blanco. Me robaron las raciones, se quejó, con una punzada de traición que le resultaba familiar incluso ahora. Los paquetes de comida. Eso es poco, incluso para los estándares de una academia ninja. Y los insultos. Olvídate de último, tenían un vocabulario de palabrotas que nunca había oído. Habitante de la superficie, cordero perdido, bicho raro del pelo brillante, la creatividad era casi impresionante, casi. Se frotó la nuca, un hábito nervioso. Recuerdo aquella vez que me atraparon en la cáscara vacía de ese autómata destartalado.
Dijeron que era una ceremonia de bienvenida. Más bien casi me congelan. Pero Naruto no era de los que se quedaban abajo mucho tiempo. Era Naruto Uzumaki, el hombre que se enfrentó a los dioses y salvó el mundo. Un grupo de pilluelos no lo doblegaría. Había usado su ingenio, su agilidad y sí, a veces incluso una finta de clon de sombra cuidadosamente dirigida, para sortear sus traicioneras tretas. Aprendió sus territorios, sus líderes, sus reglas tácitas. Compartía sus escasas raciones cuando podía, incluso después de que le robaran las suyas. Les ayudaba a arreglar sus juguetes rotos. Sus manos, sorprendentemente hábiles, encontraban soluciones donde ellos solo veían chatarra. Incluso les enseñó ejercicios de entrenamiento ninja sorprendentemente efectivos, aunque un poco más moderados, disfrazándolos de geniales movimientos de parkour subterráneo. Poco a poco, un respeto a regañadientes empezó a florecer. Vieron su resiliencia, su espíritu inquebrantable, aunque no lo comprendieran del todo. Lo vieron defender a los niños más débiles, incluso cuando eso significaba recibir una paliza. ¿Y saben qué?, dijo Naruto, con una amplia sonrisa, iluminada por el neón parpadeante. Gané. Sí, lo oíste bien. Yo, Naruto Uzumaki, me convertí en su jefe. ¿Tu reputación? ¿Convertirse en los jefes de un grupo de niños? Serval apenas podía mantener la compostura. Escuchar su historia siempre parecía dibujarle una sonrisa. Aunque pensaba que exageraba. ¿En serio? Sí, mi credibilidad callejera, declaró Naruto, inflando el pecho, ajeno a su expresión divertida. Hasta me hice un tatuaje falso y todo. Giró el hombro para que ella pudiera ver la calavera toscamente dibujada y ligeramente borrosa que lo adornaba. Todavía no entendía por qué esos niños del inframundo habían cambiado sus dulces especiales por tiza. PFFT. Serval soltó un bufido, intentando contener la risa. Vio las líneas descoloridas y toscas que representaban una calavera en su bíceps. Se mordió el labio, reprimiendo la risa. Parecía más bien una patata torcida, y que a él le pareciera intimidante era la guinda de este pastel absurdo. ¿Qué? Naruto, a veces frustrantemente ajeno a todo, no captó en absoluto el humor. Nada, nada. Tosió, intentando recuperar la compostura. No es como si pudieras transformarte en un zorro de 30 metros de altura con 9 colas, comentó casualmente, como si hablara del clima. Ah. Naruto casi se atragantó con su propia saliva. La miró fijamente, y su energía, habitualmente bulliciosa, fue reemplazada abruptamente por un silencio atónito y con los ojos abiertos, justo en el momento en que ella mencionó una descripción tan precisa, basada en su propia historia. Espera. El comportamiento juguetón de Serval se desvaneció, reemplazado por una repentina e intensa curiosidad. Apretó la cara contra las frías barras de acero, con la mirada fija en Naruto. ¿De verdad puedes transformarte en un maldito zorro de 30 metros? Preguntó, con los ojos abiertos, casi pegados a las barras de acero, con una mezcla de incredulidad y curiosidad desesperada. La parte lógica de su cerebro, la que se suponía que debía cuestionar la premisa imposible, había quedado relegada a un segundo plano ante su interés desenfrenado. Esto era mucho más genial que las marionetas y sus historias exageradas. La idea, que antes era un elemento fantástico de su historia, de repente parecía una posibilidad muy real, y su audacia la emocionó. Sin comentarios, Naruto le dio la espalda, con el rostro enrojecido, de repente muy interesado en la pared. Podía sentir el calor de su curiosidad ardiendo en su espalda. No, espera. ¿Puedes o no puedes? Dime. ¿Cuánto crece? ¿Cómo es? No te atrevas a ignorarme, Naruto Uzumaki. Las preguntas de Serval le llovían, a veces hasta convertirse en gritos, con las marionetas olvidadas en el suelo.
El zumbido del bloque de celdas se desvaneció a medida que su voz insistente llenaba el pequeño espacio, dejando a Naruto con una creciente sensación de inquietud y un deseo desesperado de no haber dejado pasar eso sobre sus peculiaridades. La habitual energía brillante que irradiaba Serval se apagó y fue reemplazada por una quietud inquietante. Naruto, ya casi es la hora, dijo Serval, mirando su reloj. Aunque no era ella quien estaba siendo juzgada, sintió un cosquilleo en el estómago por su amiga. Se sentaron en lados opuestos de los fríos e inflexibles barrotes de la celda. Naruto, a pesar de la sombría situación, enfrentándose a un juicio que juró no haber provocado, intentó mantener su bravuconería habitual. Flexionó el brazo, intentando esbozar una sonrisa tranquilizadora. Tranquilo, Serval. Puedo con esto. Es solo un gran malentendido, ¿sabes? Naruto, con su vibrante cabello naranja apagado por la tenue luz, se puso de pie. Su rostro, normalmente iluminado por una energía desbordante, ahora reflejaba una determinación sombría. Asintió, comprendiendo pero sin aceptar la situación. Había arriesgado su vida para salvar a sus compañeros mineros durante ese terrible derrumbe, y ahora lo trataban como a un delincuente común. La ironía era amarga. Naruto, comenzó, con una voz inusualmente baja y seria y el tono burlón habitual completamente ausente. ¿Qué? Preguntó Naruto, confundido por su prolongado silencio. ¿Tengo algo en la cara? Entonces, la transformación ocurrió. Fue como si se hubiera activado un interruptor tras sus vibrantes ojos azules. La arruga juguetona de las comisuras se suavizó, su ceño se frunció en señal de concentración y su mandíbula se tensó con una determinación que nunca antes había presenciado. El cambio fue tan repentino, tan completo, que Naruto parpadeó. El habitual brillo travieso dio paso a una concentración impecable. ¿Serval? Preguntó con un deje de confusión en la voz. ¿Estás bien? Su mirada, aguda e inquebrantable, se encontró con la de él. Naruto, no deberías estar aquí. Todo esto, está mal. Su voz, aunque seria, tenía una nueva fuerza, una autoridad serena que la sorprendió incluso a ella misma. Naruto se removió incómodo. Lo sé, ¿verdad? Dicen que yo, bueno, ya sabes. Pero yo no hice nada. Serval asintió lentamente, pensativa. Te creo, Naruto. Siempre lo haré. Respiró hondo y enderezó los hombros. Escucha, sé que la cosa pinta mal. Tú eres la acusada, y yo, bueno, soy tu bailiff. No es precisamente un puesto legal de primer nivel. Esbozó una sonrisa burlona, pero fue fugaz. Pero no estoy indefensa, Naruto. Y tú tampoco. Se acercó a los barrotes y su voz se redujo a un susurro. Toma, ponte esto en la oreja. Le mostró un dispositivo pequeño, casi invisible. ¿Qué es? Lo miró con recelo, y el diminuto objeto desapareció en su palma. Es un auricular. Así que podemos comunicarnos sin que nadie nos detecte en la sala, explicó Serval, con un tono más serio. Y no te preocupes, lo modifiqué para que nadie lo note ni interrumpa la frecuencia. Venga, déjame. Serval lo ayudó con delicadeza a colocarse el auricular. Ahora, ¿necesitas que te recuerde lo que debes y no debes hacer en la sala de pruebas? Lo sé, asintió Naruto, agradecido por su ayuda. Con el paso de las semanas, Serval, con sus sorprendentes conocimientos legales, le había inculcado las normas esenciales de etiqueta judicial. Serval se acercó a los barrotes, buscando instintivamente alcanzarlos, pero no pudo evitarlo. Oye, Naruto, el juicio es diferente. No es un procedimiento estándar. Dadas las circunstancias, solo estaremos los jefes de administración, los arquitectos, algunas personas conocidas y yo, como alguacil temporal, por ahora. Mi estirado padre insistió. Mantén la calma, habla con claridad y, sobre todo, ten cuidado con lo que dices. No interrumpas, no te enfades, por muy injusto que sea. Deja que hablen primero. Eso te ayudará.
Hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de él, con un destello de esperanza en su interior. Como te dije, tengo una amiga que podría ayudarte. Por favor, intenta mantener la calma. Naruto frunció el ceño de nuevo. ¿Un amigo? ¿Quién? Se devanó los sesos, intentando pensar en alguna posibilidad de que esa conexión pudiera ayudarle. Serval le sostuvo la mirada, recuperando un destello de su antigua confianza. No te preocupes por el quien ahora, Naruto. Solo confía en mí. Este amigo, es bueno. Realmente bueno. Sé que tienes todo el derecho a negar cualquier reclamación. Solo, por favor, no cometas ninguna imprudencia antes del juicio, ¿de acuerdo? Le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora antes de darse la vuelta para marcharse. Nos vemos en el juzgado. Naruto asintió lentamente. Confiaba en Serval. Confiaba en su sinceridad. Naruto se recostó en la banca, con la mente llena de pensamientos. Un amigo. ¿A quién podría conocer Serval que pudiera influir en esta situación? Se enfrentaba a figuras poderosas, personas que parecían decididas a convertirlo en un ejemplo. Miró a su alrededor, la celda desolada y estéril. El aire zumbaba débilmente, el único sonido aparte del latido de su propio corazón. Estaba completamente solo. Incluso el zumbido habitual de los robots de limpieza estaba ausente. Reinaba un silencio inquietante. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño destello de movimiento blanco cerca de la esquina. Enfocó la mirada y lo vio. Un pequeño ratón blanco, con los bigotes moviéndose nerviosamente. Era el único otro ocupante de su celda. Un pequeño ratón de nieve blanco, común en Bedobok. Naruto sintió una sorprendente calidez que lo recorrió. Siempre había sentido debilidad por las pequeñas criaturas. Extendió la mano lentamente, con la palma hacia arriba. El ratón dudó un momento, y luego, con un sorprendente arrebato de coraje, se abalanzó sobre él. Lo ahuecó suavemente en la palma de su mano, y su pequeño latido revoloteó contra su piel. «Hola, pequeño», susurró. Se había sentido tan solo, tan indefenso. Esta pequeña criatura era una grata distracción, una compañía inesperada en este lugar frío y aislado. De repente, una idea lo asaltó. Lo levantó con cuidado y lo colocó cerca de la puerta de la celda. «Vamos», susurró. «Al menos podrás encontrar la salida». El ratón, aparentemente comprendiendo, movió la nariz y se movió a través del espacio entre los barrotes de hierro, desapareciendo en el pasillo. Naruto lo vio irse, con una pequeña sonrisa dibujada en sus labios. Era un acto inútil, en realidad. ¿Qué podría hacer un pequeño ratón? Volvió a la esquina donde había visto al ratón por primera vez. Sus ojos recorrieron la pared y el frío suelo metálico. Nada fuera de lo común. Entonces, su mirada se fijó en algo. Cerca del suelo, parcialmente oculta por una fina capa de escarcha, había una pequeña silueta rectangular. Se acercó, sintiendo como su corazón se aceleraba. Extendió la mano y tocó la fría superficie. Era de metal, más frío que la pared circundante. Raspó la escarcha con la uña, dejando al descubierto las tenues líneas de una pequeña rejilla de ventilación. Un conducto de ventilación. Oculto, camuflado casi a la perfección contra la pared gris. Su mirada se dirigió al lugar donde había desaparecido el ratón. Un respiradero. Un pequeño ratón. Las crípticas palabras de Serval resonaron en su mente. Tengo un amigo. Alguien, inesperado. Una chispa se encendió en la mente de Naruto. Era una idea arriesgada, una locura. Pero al observar el respiradero oculto y recordar al pequeño ratón blanco que había aparecido en su celda, un plan empezó a gestarse. Un plan que dependía del aliado más improbable. Quizás, solo quizás, el amigo inesperado de Serval no era una persona. Lindo, una idea floreció en la mente de Naruto. Quizás desconociera las complejidades del sistema legal de Belobog, pero reconocía una vía de escape al instante.
Adoptó una postura familiar, sus manos realizando rápidamente una serie de sellos: perro, jabalí, carnero. Una nube de humo blanco surgió, oscureciendo momentáneamente su forma. Jutsu de transformación. Su primer intento fue un caracol. Sintió que su cuerpo se transformaba, adoptando una forma lenta y torpe. Pero el caracol era demasiado lento. No podría llegar a ninguna parte antes de que lo atraparan. Con otra bocanada de humo, se transformó de nuevo. Esta vez, se convirtió en una hormiga. Era lo suficientemente pequeño como para pasar fácilmente entre los barrotes de la celda, pero el aire gélido de Belobog lo abrumó al instante. Su diminuto cuerpo temblaba incontrolablemente, sus extremidades se agarrotaron. Rápidamente regresó a su forma humana, jadeando. Probó con un halcón, pensando que tal vez una opción aérea desde el respiradero para escapar sería su mejor opción. Pero el viento gélido rasgó las plumas del halcón, haciéndolo imposible de controlar. El frío se le metió en los huesos. Frustrado, probó con otros animales. Cada transformación era una apuesta arriesgada. Siguió cambiando, experimentando, sintiendo cómo la frustración aumentaba con cada intento fallido. Tiene que ponerse manos a la obra. Finalmente, una idea floreció en su mente, una chispa de esperanza se encendió. Se concentró, canalizando su chakra reservado, y formó los sellos. Una última nube de humo envolvió su cuerpo al sentir que sus extremidades se movían, su pelaje crecía y su cola se extendía. Ahora era un zorro de las nieves, pero no un zorro de las nieves cualquiera. Era pequeño, elegante, con 9 magníficas colas, cada una rematada con un pelaje blanco gélido. Un animal perfectamente adaptado al duro clima de Belobog. Era un animal hecho para este clima. La transformación se sintió natural, un poder que había ejercido desde niño, aunque la familiar oleada de chakra fue un poco más débil de lo que hubiera deseado. Avanzó en silencio y, sin dudarlo, se deslizó por el respiradero. Ni hablar. Voy a dejar que esa gente decida mi destino, pensó, con la emoción apenas un susurro en su estado transformado. Decidiré mi propio destino. Los confines metálicos del respiradero reflejaban su convicción mientras iniciaba su viaje hacia la infraestructura invisible del edificio de la administración de Belobog. Mientras tanto, el rítmico repiqueteo de botas sobre el suelo metálico indicó la llegada de un guardia de melena plateada. Se detuvo en la celda de Naruto, con las llaves tintineando en su mano enguantada. «Recluso, es la hora», gritó con voz firme y oficial. El silencio fue su única respuesta. Frunciendo el ceño, el guardia abrió la celda y empujó la pesada puerta. «¿Recluso?», repitió, entrando. Buscó el bulto bajo la fina manta del catre, esperando despertar al problemático prisionero. Tiró de la manta. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo. En lugar del joven rubio, un tronco toscamente tallado yacía sobre la cama, inclinado para simular una figura dormida. Sacó la radio de su cinturón. Aquí la unidad de guardia 7 informando de una posible fuga. El recluso del bloque de celdas C4 está desaparecido. Reemplácenlo con un tronco. Repito, recluso reemplazado con un tronco. La noticia de la fuga llegó a Serval mientras discutía el caso de Naruto con un contacto influyente en la administración de Belobog. Su amiga le había asegurado que podrían influir en la corte, destacar las acciones heroicas de Naruto y conseguir un resultado más indulgente. El sonido de su comunicador interrumpió la conversación. «Serval Landau al habla», respondió ella con un dejo de impaciencia en su tono. «Señora, se trata de él, el preso de la celda C4», balbuceó la voz al otro lado. «Se ha ido». «¿Cómo que se ha ido?». La voz de Serval se alzó alarmada. Sus planes, cuidadosamente elaborados, amenazaban con desmoronarse. Se disculpó y corrió hacia las celdas, con sus botas resonando en el suelo pulido. Al llegar, encontró al guardia que había descubierto la fuga con cara de desconcierto.
El registro estaba tirado sobre la cama, con una nota toscamente escrita debajo. Lo cogió rápidamente. Estaba dirigido a ella. Gracias por la compañía, Serval. Pero no pienso quedarme esperando a que unos viejos decidan mi destino. Naruto Serval miró fijamente la nota, y luego al guardia mayor. A pesar de la diferencia de edad y experiencia, su noble linaje y su asignación temporal como alguacil de Naruto la colocaban en una posición de autoridad. Lo siento, pero ni siquiera yo entiendo cómo, decía el guardia, retorciéndose las manos. Nadie logró pasar los controles exteriores, y nuestros sensores internos no detectaron ninguna entrada o salida forzada. No hay señales de entrada forzada en ningún lugar del sector, Lady Serval. Los accesos a los respiraderos más grandes del techo y las paredes exteriores están sellados. El guardia continuó su informe, temeroso del noble que tenía delante. Serval tamborileaba con los dedos enguantados sobre su pierna, con la mente acelerada. No pudo haber desaparecido sin más. Gregor, ¿estás seguro de los sensores? Nada en absoluto. Totalmente seguro, señora. El sistema se calibra periódicamente. Incluso una pequeña perturbación se habría registrado. Serval suspiró, pasándose una mano por su vibrante cabello. Esto era más complicado de lo que esperaba. Tenía contactos, gente que podría haber suavizado las cosas en la corte. Ahora, con Naruto suelto, todo era más difícil. Serval gimió, pasándose una mano por su pelo rojo intenso. Naruto, murmuró, exasperada. Iba a arruinarlo todo. De acuerdo, escúchame. No alertes a los altos mandos innecesariamente, todavía no. Busca a algunos hombres de confianza y búscalo. Debe asistir a su juicio, pase lo que pase. No, amplía la búsqueda, ordenó con voz firme. Revisa cada túnel de mantenimiento, cada almacén sin usar. Es ingenioso, no podemos subestimarlo. Volvió a mirar la celda, el tosco sustituto de troncos sobre la cama. Sí, señora, respondió el guardia con un toque de sorpresa en su voz. Una extraña calidez brilló en el pecho de Serval ante la situación actual, pero la apartó rápidamente. Concéntrate, Serval. Idiota, murmuró pensando en Naruto, mientras se giraba para unirse a la búsqueda. Te dije que confiaras en mí. Dentro de la laberíntica y estrecha red de respiraderos, Naruto, aún en su forma de zorro, comenzaba a arrepentirse de su decisión impulsiva. La visibilidad limitada y los giros y vueltas interminables lo desorientaban. Era plenamente consciente de su falta de orientación, una debilidad que lo aquejaba incluso en su forma humana. De vez en cuando, se topaba con escotillas abiertas o rejillas de ventilación, lo que le permitía vislumbrar el funcionamiento interno del edificio de administración. Había visto a los guardias charlando y bebiendo, ajenos al peludo fugitivo a centímetros de distancia. También había visto a funcionarios de rostro severo, sumergidos en papeleo, y a algunos individuos con un sobrepeso inquietante, dando órdenes a los empleados agobiados. El ambiente estéril y la rígida jerarquía lo irritaban. Un grito de frustración escapó de su hocico, resonando débilmente en los conductos metálicos. El hambre le roía el estómago y sentía cómo la transformación le agotaba la concentración. Sabía que no duraría para siempre, y la idea de volver a su forma humana en ese espacio confinado con quien sabe qué acechando no le atraía. Siguió adelante, rozando el frío metal con sus 9 colas, con la esperanza de encontrar una salida antes de que se le agotara la suerte y el chakra. El aire gélido de las rejillas de ventilación rozaba el pelaje transformado de Naruto, más intenso que el frío de su celda. Recorrió los claustrofóbicos túneles, rozando las paredes metálicas con sus 9 colas, creando un leve y rítmico rasguño. El penetrante olor metálico del sistema de ventilación contrastaba marcadamente con el aire fresco, aunque gélido, que ansiaba.
Olfateó las distintas aberturas que encontró, con la esperanza de percibir el aroma del exterior, algo que no fuera aire viciado y el persistente aroma a lo que olía sospechosamente a limpiador industrial. Se detuvo de golpe, moviendo sus orejas de zorro. Podía oír voces, más claras que antes. Con cuidado, se acercó sigilosamente a una abertura enrejada, presionando su cuerpo ágil contra el metal. Abajo, en lo que parecía una sala de descanso, un par de guardias charlaban con tazas humeantes en las manos. ¿Oíste del idiota que salvó a los mineros?, dijo uno, dando un buen trago a su bebida. De hecho, lo encerraron para una investigación más profunda. Sí, el hijo de un noble resultó herido en el incidente. Basura política, ya sabes cómo es, respondió el otro encogiéndose de hombros. Los colmillos de Naruto se exhibieron en un gruñido silencioso. Basura política, en efecto. Se arriesgó a echar un vistazo, con sus brillantes ojos azules entrecerrados. Eran los mismos guardias que lo habían escoltado a su celda. La injusticia lo carcomía. Había arriesgado su vida, había usado su chakra hasta marearse, solo para sacar a esos mineros del derrumbe. ¿Y esta era su recompensa? Siguió adelante, la conversación alimentaba su frustración y determinación. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrar su propio camino, su propia justicia. La idea de ser juzgado por personas a quienes les importaba más la política que las vidas que había salvado le hacía hervir la sangre, incluso en su estado transformado. De repente, el respiradero se estrechó, obligándolo a encorvarse. El metal a su alrededor vibró con un zumbido rítmico. Reconoció el sonido. Un tren. Estaba cerca de una vía de transporte. La esperanza lo invadió. Si lograba llegar a las vías del tren, podría conseguir transporte para salir del sector de la administración, tal vez incluso de Belobok. Avanzó, el espacio cada vez más estrecho. Su transformación corporal era vacilante, los contornos de su forma de zorro se difuminaban ligeramente. Apretó los dientes, concentrando su chakra, intentando mantener la ilusión. Podía sentir la tensión, el agotamiento mental. Necesitaba encontrar una salida, y rápido. Más adelante, vio una luz, un tenue resplandor que emanaba de un panel suelto en la pared de ventilación. Con una oleada de adrenalina, lo empujó, y el metal oxidado crujió en protesta. El panel se abrió, revelando un pequeño hueco de mantenimiento, tenuemente iluminado y lleno de tuberías y cables. Era un espacio estrecho, pero era una salida. Cambió su peso, preparándose para deslizarse, cuando escuchó una voz apagada pero cercana. ¿Escuchaste algo? Naruto se quedó paralizado, con el corazón ferviente latiendo con fuerza. Debajo de él, en el pozo de mantenimiento, una figura con uniforme de trabajador manipulaba una válvula. Estaba atrapado. No podía regresar y nadie lo podía ver. Su transformación era vacilante. El familiar olor a sudor humano empezaba a emanar de su pelaje. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Maldición. Un gemido frustrado escapó de su hocico de zorro. Estaba hambriento. Mantener una transformación completa, especialmente una tan convincente como esta, consumía sus reservas de chakra. Podía sentir el familiar cosquilleo, el sutil brillo alrededor de sus patas que indicaba el debilitamiento del jutsu. Sabía que estaba viviendo con tiempo prestado. El pánico lo impulsó. Sus patitas de zorro se movieron furiosamente, buscando otro camino. Dobló una curva, con la nariz crispada, y un tenue resplandor le llamó la atención. Sus sensibles oídos captaron el murmullo de voces, una reunión más pequeña que las habitaciones más grandes que había vislumbrado antes. La esperanza lo invadió. Esta podría ser su salida. Ignorando el dolor muscular que protestaba, se impulsó hacia la luz, con la promesa de aire fresco y libertad impulsando su desesperada carrera. Llegó a la rejilla, un simple enrejado de metal, y sin dudarlo, se lanzó hacia adelante, chocando su cabeza de zorro contra los fríos barrotes.
En su frenética huida, no se dio cuenta de que su destino era el núcleo mismo del sistema que lo había encarcelado. La injusticia, el giro del destino que lo llevó de una jaula a otra, aunque más elaborada, fue un trago amargo. Con un sordo golpe metálico, la rejilla cedió. Cayó rodando hacia abajo, desorientado por el repentino cambio del estrecho respiradero al aire libre. Aterrizó con un golpe sordo, un impacto sorprendentemente suave. La sala del tribunal estaba en silencio, con una atmósfera de solemne expectación flotando en el aire. Los pocos ocupantes, funcionarios de rostro severo, figuras encapuchadas y algunos uniformados, esperaban el inicio del proceso. Ninguno vio al zorro blanco como la nieve caer del techo, pero una respiración colectiva recorrió la sala al tiempo que resonaba un chillido sordo y sorprendido. Justo entonces, con una sincronización impecable, la puerta lateral de la sala del tribunal se abrió de golpe. Serval Landau, un torbellino de energía frenética, estaba en la puerta, con sus ojos, habitualmente brillantes, ensombrecidos por el cansancio. Había estado recorriendo el edificio administrativo, buscando al exasperantemente escurridizo Naruto. Alguacil, parece que por fin ha llegado, declaró una voz resonante desde el estrado del jurado. El padre de Serval, un capitán de la guardia de melena plateada condecorado y de imponente presencia, estaba sentado entre una fila de figuras igualmente imponentes. ¿Dónde, por favor, se encuentra el sujeto del juicio de hoy? Serval se mordió el labio, con una mezcla de alivio y frustración en su interior. Quizá le agradara Naruto, pero su desaparición y posterior reaparición podrían causarle muchos problemas. Un ruido silencioso vino desde la dirección del podio del acusado. Uf, gimió una voz familiar desde el podio. Naruto, con su transformación completamente disipada, se frotó la cabeza, con aspecto aturdido, pero por lo demás ileso. Había vuelto a su forma normal, con las marcas de sus bigotes visibles en sus mejillas. Parecía como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente. La sala, tras haber estado sumida en la confusión, ahora estaba en calma. Nadie se molestó en preguntar cómo había aparecido allí. Serval caminó con paso rápido hacia su puesto junto al podio. Su mirada era una reprimenda silenciosa por su escapada. ¿Dónde estabas? Siseó, en voz baja y urgente. Me diste un susto de muerte. Levántense para el juez. Ordenó una voz solemne, y una joven, velada de pies a cabeza, se sentó detrás del estrado. Parecía casi demasiado joven para estar sentada en esa posición. ¡Guau! Exclamó Naruto sin poder contenerse. ¿Es la jueza? Parece que apenas tiene edad para. Sus palabras fueron interrumpidas por un tirón brusco en la oreja. El agarre de Serval era sorprendentemente fuerte. Naruto, murmuró entre dientes. Por favor, silencio. El juicio, al parecer, estaba a punto de comenzar, y él volvía al punto de partida, atrapado por el mismo sistema que había intentado burlar, y parecía que el destino lo quería allí, al menos, por ahora. Justo cuando la audiencia estaba a punto de comenzar, las puertas se abrieron de nuevo, esta vez con más suavidad. Un hombre de aspecto desaliñado, con un bigote postizo absurdamente grande, entró con paso seguro. Soy el abogado del señor Uzumaki en este caso, anunció. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, incrédulo. Curador. Gritó mentalmente. Reconocía esa voz en cualquier parte. El Dr. Bache, el hombre que lo había cosido tras varias escapadas desacertadas, el hombre cuyo genio médico solo era rivalizado por sus chistes terriblemente malos que, de alguna manera, siempre lo metían en problemas con los lugareños. Naruto se volvió hacia Serval y le preguntó, ¿es otro de tus amigos? Serval abrió mucho los ojos. No. No lo contacté. ¿Lo conoces? Yo lo hago, confesó Naruto a regañadientes, su voz apenas por encima de un susurro. Naruto. El rostro de Bache se iluminó con una amplia sonrisa, y corrió hacia el podio, estrechando la mano de Naruto con un apretón de manos que le rompió los huesos.
Qué bueno verte de nuevo. Eres médico. ¿Cómo puedes ser abogado? Preguntó Naruto, aún conmocionado. Había pasado casi un año bajo la atención poco convencional de Bache, y jamás había oído hablar de él como abogado. Ayer no lo era, respondió Bache con una enorme sonrisa de pura confianza. Explicó que había presentado un examen de emergencia para un caso especial de abogado y lo había aprobado con honores. Pero ahora sí lo soy. Se acercó a Naruto. Su aliento olía ligeramente a antiséptico y a algo vagamente floral. En un susurro que le provocó un escalofrío de inquietud, Bache prometió. No te preocupes, lo tengo bajo control. Naruto sintió ganas de llorar. Su suerte, como siempre, fue una mezcla de terrible y extraña. El tribunal entrará en orden, anunció la joven jueza, con una voz sorprendentemente autoritaria a pesar de su edad. El acusado, Naruto Uzumaki, se presentará para el inicio de su juicio. Naruto, aturdido y confundido, recitó su nombre completo, sus orígenes y la duración de su estancia en el subsuelo de Belobok. Casi un año. El robot taquígrafo tarareó mientras comenzaba a registrar la información. Entonces llegó el quid de la cuestión. Los cargos. La fiscal, una mujer de rostro severo y aire de autoridad inquebrantable, comenzó a exponer los cargos contra Naruto. Lo acusaban de causar caos y destrucción generalizados en las minas. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de acusación, un marcado contraste con la realidad que Naruto conocía. Había estado intentando ayudar, intentando salvar a los mineros de un derrumbe causado por formaciones geológicas inestables. Había arriesgado su vida para rescatarlos. Pero la administración de Belobog, al parecer, tenía un don para distorsionar la narrativa. Omitieron convenientemente la parte sobre las vidas salvadas, centrándose en los daños colaterales. Algunos pilares de soporte dañados, equipo inutilizado. Lo pintaron como una amenaza imprudente, un peligro para el delicado ecosistema de la ciudad subterránea. Y entonces llegó el punto clave, un detalle que le heló la sangre a Naruto. Una mención pasajera de que había causado daño indirecto al hijo de un noble que había estado visitando las minas en una excursión imprudente. Indirectamente. El niño había tropezado con una roca suelta. Naruto quiso protestar, explicar. Pero la fría y dura realidad del tribunal, la mirada firme del juez velado y la desconcertante confianza que irradiaba su recién nombrado abogado lo tenían cautivo. Solo podía quedarse allí, escuchando cómo se acumulaban las acusaciones, con su destino aparentemente sellado incluso antes de que el juicio comenzara. Solo podía esperar, contra toda lógica y razón, que el Dr. Bache, el hombre cuya idea de consulta médica a menudo implicaba juegos de palabras y remedios caseros cuestionables, supiera realmente lo que hacía. En ese momento, la esperanza parecía algo muy frágil. El aire en la sala del tribunal era denso y sofocante, cargado con el hedor de las acusaciones inventadas y la satisfacción presuntuosa de la élite de la administración Belobog. Naruto sintió el familiar ardor de la injusticia subirle por la garganta, pero la mano de Bache en su brazo era un ancla firme, una silenciosa súplica de moderación. Observó, apretando los dientes, cómo el fiscal, un hombre con una voz como papel de lija y una cara como la de una comadreja, acumulaba los cargos. Cada nueva acusación era como una nueva bofetada, distorsionando la verdad hasta convertirla en algo irreconocible. Terrorismo, alteración del orden público, conspiración contra los estimados líderes de Belobog, robo de recursos vitales, repetía el fiscal con voz monótona, cada palabra como un dardo envenenado dirigido al corazón de Naruto. Quería gritar, defenderse, contarles sobre el derrumbe, la frenética carrera contrarreloj, las caras de agradecimiento de los mineros. Quería contarles cómo había arriesgado su vida, no cómo había destruido propiedades. Pero la mirada de advertencia de Bache, de un azul sorprendentemente intenso en su rostro curtido, lo detuvo. Entonces llegó la pregunta, fría y definitiva. Acusado Uzumaki, ¿cómo se declara?
La joven velada en el estrado, la jueza, observaba con expresión indescifrable. El silencio se prolongó, denso y expectante. Naruto prácticamente podía saborear la ansiedad de los nobles y administradores, cuyos ojos brillaban ante la perspectiva de verlo destrozado, esclavizado. Naruto quiso refutar y negar todo, pero se quedó sin palabras. Mucha gente lo miraba con resentimiento, y muchos lo miraban con amargura. Antes de que pudiera responder, Bache se le acercó y le susurró algo al oído. Naruto no estaba seguro, pero el hombre le rogó que confiara en él. Culpable, se oyó decir, como un trago amargo. Una oleada de conmoción recorrió la sala. Incluso la sonrisa burlona del fiscal se desvaneció por un instante, preguntándose por qué el joven les daba esa impresión de desesperanza. Vio el dolor y la confusión en los ojos de los pocos mineros que habían logrado colarse en la galería, con la esperanza destrozada contra los muros de piedra de este sistema corrupto. Antes de que la palabra se asentara del todo, antes de que el peso de esa falsa confesión lo aplastara, Bache se puso de pie. Se movía con una agilidad sorprendente para un hombre que parecía haber pasado más tiempo en clínicas con poca luz que en tribunales. Sí, se declara culpable. La voz de Bache, sorprendentemente resonante, rompió el silencio atónito. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia él. Incluso el juez con velo pareció inclinarse ligeramente hacia adelante. Naruto abrió la boca para protestar, para retractarse de la palabra condenatoria, pero un movimiento rápido y experto de Bache le permitió ver un objeto pequeño y duro atascado entre los dientes. Sabía ligeramente a antiséptico. A la destrucción parcial de las minas, continuó Bache con suavidad, como si interrumpir a Naruto fuera lo más natural del mundo. Mi cliente reconoce cierto grado de implicación derivado directamente de sus heroicos esfuerzos para salvar a los mineros atrapados. También se declara culpable del tecnicismo de entrada ilegal a Belobok. Sin embargo, la voz de Bache se tornó más aguda, se declara inequívocamente inocente de todos los demás cargos absurdos que se le imputan. El fiscal farfulló, su rostro se tornó de un tono morado que hacía juego con los cojines de terciopelo del palco del noble. Protesto. Esto es irregular. El acusado ya se declaró culpable. La jueza con velo golpeó con un dedo delgado el reposabrazos de su silla. Revocado. Lo permito. El tribunal está interesado en el contexto completo de la situación. Una oleada de sorpresa recorrió a los presentes. Quizás, solo quizás, tras ese velo se escondía algo más que corrupción. Bache se giró, con una leve sonrisa en los labios. Gracias, su señoría. Volvió a encarar la sala, recorriendo con la mirada los rostros de los acusadores. Además, me gustaría presentarme no solo como asesor legal del señor Uzumaki, sino también como su médico. Este joven ha residido bajo mi cuidado en el inframundo desde su llegada a Belobok. Ha demostrado ser una persona diligente y honorable. Naruto miró fijamente a Bache, con un torbellino de emociones agitándose en su interior. Confusión, ira y una creciente sensación de gratitud desconcertada. Este hombre, que antes parecía tan brusco y excéntrico, era ahora su improbable escudo. Por lo tanto, continuó Bache, con un tono clínico, debido a su falta inicial de ciudadanía, implementé un procedimiento estándar para monitorear a las personas transitorias bajo mi cuidado. Un murmullo recorrió la sala. El etiquetado era una práctica común en el ejército, tolerada como un mal necesario para mantener el orden entre los indocumentados. Naruto entrecerró los ojos. Ahora comprendía la desconcertante apariencia de Bache cada vez que estaba allí, sus miradas cómplices. Bache sacó su teléfono. La pantalla le iluminó el rostro con un suave resplandor. Y como puede ver en estos registros, tocó la pantalla, mostrando una asombrosa cantidad de marcas de tiempo y ubicaciones. Estos no son registros cualquiera, su señoría. Los mantienen los mismísimos arquitectos de Belobok. Irónicamente, se usan para rastrear a individuos considerados problemáticos.
Algunos administradores se removieron incómodos en sus asientos. Estos registros documentan meticulosamente los movimientos del señor Uzumaki. Y como puede ver claramente, la voz de Bache adquirió un tono triunfal, con los ojos brillantes de satisfacción al señalar la pantalla. Sus actividades se han limitado casi exclusivamente a las zonas de la mina y al pueblo donde se encuentra mi clínica. No ha estado cerca de los lugares donde ocurrieron estas otras supuestas infracciones. Bache levantó el teléfono, un arma moderna contra las mentiras antiguas. Sostuvo la mirada del jurado, con una sonrisa cada vez más burlona. La evidencia es irrefutable. El señor Uzumaki no pudo haber cometido estos otros crímenes. Los registros lo demuestran. La sala del tribunal estaba en silencio, el peso de las palabras de Bache flotaba en el aire. Naruto, aún con la mordaza en la boca, miraba fijamente a su abogado, con una mezcla de asombro e incredulidad arremolinándose en su interior. Este médico excéntrico, con sus métodos geniales y sorprendentes conexiones, acababa de poner patas arriba la bien engrasada maquinaria de la corrupción de la administración de Belobok. La lucha por su libertad estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que se vio arrastrado a esta pesadilla, un rayo de esperanza se encendió en su interior. Contaba con un aliado inesperado, un hombre que libraba sus batallas con lógica, pruebas y una buena dosis de talento teatral. La sala del tribunal no permaneció en silencio mientras se desataba el caos. El jurado susurraba entre sí, lanzando miradas nerviosas hacia la mesa del administrador. Orden. Orden en la sala. La jueza golpeó repetidamente su mazo, con el rostro velado, impasible. Tras unos tensos momentos, el murmullo se apaciguó, reemplazado por una tensión palpable. El jurado, con rostros que mezclaban molestia e incredulidad, se reunió, deliberando con rapidez y evidente parcialidad. Nosotros, el jurado, hemos llegado a una conclusión, anunció el presidente con un tono cargado de resentimiento. Declaramos a Naruto Uzumaki culpable de todos los cargos. Naruto sintió una oleada de ira. Ni siquiera habían considerado las pruebas. Estaban tan aferrados a sus prejuicios, tan ansiosos por verlo castigado, que habían ignorado por completo la verdad. Los miró con enojo, con un torrente silencioso de frustración hirviendo en su interior. Pero el juicio no había terminado. La jueza, con el rostro velado sin revelar ninguna emoción, permaneció impasible. El veredicto del jurado, Naruto ahora lo comprendía, era solo una recomendación. La decisión final recaía en ella. El abogado del señor Uzumaki ha presentado pruebas contundentes, declaró la jueza con voz clara y firme, mientras su mirada recorría la sala, deteniéndose un instante en el atónito jurado. Pruebas irrefutables. Por lo tanto, se desestimarán los cargos, más allá de la participación en el incidente de la mina y la entrada ilegal a Belobok. Mi jurado, la jueza endureció su voz, con un tono cortante, estoy profundamente decepcionada con su decisión. Incluso con pruebas tan claras, decidieron alinearse con intereses egoístas. Su insistencia en este veredicto, a pesar de los hechos, lo dice todo. Hizo una pausa, un silencio cargado de condena implícita. Y su silencio confirma mi evaluación. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Este joven juez velado poseía un poder inesperado, una fuerza que desafiaba la aparente influencia del jurado. Señor Uzumaki, continuó la jueza, volviendo su atención a él, se le impondrá un año de libertad condicional. Durante este tiempo, será asignado al equipo expedicionario científico Belobok, bajo la supervisión de la oficial Penya Sergeyevna. Algunos murmullos de sorpresa recorrieron la sala al mencionar a la reconocida y notoriamente estricta oficial. Además, reconociendo sus habilidades únicas como potencial caminante del camino, un término que le provocó escalofríos a Naruto a pesar de desconocer su significado completo, se le impondrán ciertas restricciones, cuyos detalles la oficial Sergeyevna le explicará. Caminante del camino. El término flotaba en el aire, cargado de implicaciones.
después de su libertad condicional, continuó el juez, imperturbable ante los murmullos, el señor Uzumaki tendrá que presentarse a un examen para obtener su ciudadanía. Bajó el mazo con un golpe sordo. Se levanta la sesión. Los pronunciamientos resonaron en la sala, dejando un silencio atónito tras ellos. Naruto, aún conmocionado por la montaña rusa del juicio, miró a Bache, quien le ofreció una pequeña y enigmática sonrisa. Serval, igualmente emocionada, le quitó los brazos encadenados. Aún tenía muchas preguntas, un torbellino de confusión y un respeto a regañadientes por el excéntrico médico que, de alguna manera, había logrado salvarlo del abismo. Su libertad, aunque condicional, distaba mucho del trabajo esclavo que el fiscal había anticipado con tanto regocijo. El camino que le aguardaba sería sin duda desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo, Naruto sintió un destello de esperanza, una frágil chispa en el frío y burocrático corazón de Belobok. El frío rozó las mejillas expuestas de Naruto, una sensación familiar a pesar del paisaje extraño que lo rodeaba. Se había preparado para lo peor, para el peso aplastante del encarcelamiento en esta ciudad helada, Belobok. Su habitual entusiasmo, digamos, no le había granjeado precisamente el cariño de las autoridades locales. Pensó que su suerte finalmente se había agotado, un sabor amargo que conocía bien. Pero entonces, lo inesperado. Serval Landau, un torbellino de cabello rubio platino y suspiros exasperados, apareció como su alguacil temporal, su primer amigo al despertar en este mundo, una reunión donde solo charlarían y se harían reír en lugar de navegar por sistemas legales extraños. Y entonces, como un giro inesperado en un pergamino mal escrito, el Dr. Bach entró en la sala del tribunal, un hombre cuya reputación lo precedía como una ventisca, y declaró que lo representaría. ¿Por qué? Naruto no tenía ni idea, pero no iba a cuestionarlo. El juicio había sido un torbellino de jerga legal y rostros severos, pero los argumentos de Bache, agudos y precisos como un kunai lanzado con maestría, habían debilitado los cargos. No había salido completamente ileso, pero la sentencia fue un tirón de orejas comparado con el gélido control de la prisión de Belobok. La libertad sabía a aire fresco de invierno, cortante pero estimulante. Bajó la gran escalera del edificio administrativo, con su chaqueta negra y naranja ondeando al viento. La estructura era inmensa, un gigantesco monstruo de metal y cristal que dominaba el paisaje urbano. Antes, había estado demasiado preocupado por su situación inmediata como para apreciar realmente su magnitud. Ahora, de pie en su base, comprendió cómo protegía a esta civilización del invierno perpetuo. Impresionante, ¿verdad? La voz de Serval tenía un matiz divertido. Estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. La obra del arquitecto. Evita que nos convirtamos en paletas. Naruto asintió, con la mirada fija en el intrincado diseño de la fachada del edificio. La libertad era embriagadora, incluso frente a esta monumental estructura. ¿Por qué no te quedaste quieto, como te pedí? El tono juguetón de Serval se transformó en uno de leve enfado. Te dije que tenía un amigo trabajando en esto. Te ayudó a ganar. Sí, ahora lo entiendo, dijo Naruto, al comprenderlo. Gracias, Serval. Tu amigo es un salvavidas. Ese respiradero era bastante pequeño, pero el jutsu de transformación funcionó. Serval frunció el ceño, confundido. Bent. ¿De qué hablas? Mi amigo no te ayudó a escapar de tu celda. Naruto parpadeó, genuinamente desconcertado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño ratón de nieve blanco. Movió la nariz, con aspecto completamente despreocupado por su entorno. Este pequeñín. Tu amigo. Gracias a él, no estaba atrapado en esa caja. Serval soltó un chillido, saltó hacia atrás y casi tropezó en los escalones. Aléjame esa cosa. Su habitual confianza se desvaneció, reemplazada por una mirada de puro asco. Podía reconectar un robot con los ojos vendados, pero roedores.
Eran su talón de Aquiles, un trauma persistente de un incidente de la infancia con un hámster particularmente agresivo. Naruto, ajeno a su fobia, se acercó, con el ratón en la palma de la mano. ¿Ves? Tu amigo. Dile que le doy las gracias. Ese no es mi amigo. Gritó Serval, con la cara enrojecida. El amigo del que hablaba, era el juez. A Naruto se le cayó la mandíbula. ¿El juez? ¿En serio? Serval suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Sí, en serio. Guarda el ratón antes de que haga algo de lo que te arrepientas. Naruto, al comprender finalmente su colosal error, guardó tímidamente el ratón de nieve en su chaqueta. Se frotó la cabeza con una risa tímida. Ah, fue mi error. Solo supuse, lo siento. Guardó el ratón en su chaqueta, con una risa un tanto nerviosa y avergonzada. Serval lo fulminó con la mirada, haciendo un puchero. Serval lo miró fijamente un instante, con los labios fruncidos. Eres imposible. Luego, su tono cambió de nuevo, volviéndose más serio. ¿Y por qué no contestaste el auricular que te di? Intenté contactarte un montón de veces. Naruto se encogió de hombros y bajó la mirada. No sabía cómo activarlo. En realidad, no podía responder mientras estaba en su transformación. Serval suspiró, reprimiendo una sonrisa. Claro que no. Pero la molestia se desvaneció rápidamente, reemplazada por un brillo travieso en sus ojos. Sacó un elegante dispositivo, cuya pantalla brillaba con una transmisión de video en vivo. Ven aquí, tengo algo divertido. Una pequeña venganza. Mira esto, dijo, tendiéndole la mano a Naruto para que la viera. El video mostraba una oficina lujosamente decorada. Naruto reconoció al hombre de rostro severo tras el gran escritorio. El padre de Serval, el estimado noble Landau de Belobok. Uno de los responsables de sus cargos adicionales en el juicio. Vaya. ¿Cómo conseguiste uno de estos trastos? Interrumpió Naruto, con los ojos abiertos de fascinación. En el inframundo, nadie tiene estos teléfonos o como sea que los llamen. Y si los tienen, los venden por una fortuna. Concéntrate, idiota, dijo Serval, poniendo los ojos en blanco. Mira. Tocó un icono en la pantalla. De repente, la oficina del video estalló en una nube de humo o gas denso y acre. Naruto prácticamente podía oler los vapores acres a través de la pantalla. El padre de Serval tosió y farfulló, tapándose la nariz y la boca frenéticamente. Se abalanzó hacia la puerta, desesperado por escapar de la nube nociva. Antes de que pudiera alcanzarlo, Serval tocó otro ícono. Una pequeña luz roja brilló sobre la puerta de la oficina en el video, y ésta se cerró con un clic audible. El padre de Serval golpeó la puerta. Sus gritos apagados apenas se oían a través del gas y la transmisión digital. Tanto Serval como Naruto estallaron en risas, las lágrimas corrían por sus rostros al ver al hombre habitualmente sereno atrapado en su propia oficina, vomitando una mezcla desconocida, sin duda maloliente. Bueno, dijo Serval, secándose una lágrima, con una sonrisa amplia y contagiosa. Ahora que eres un hombre más o menos libre y tienes algo de tiempo libre, ¿qué tal si te muestro el verdadero Belobog? Con algunas modificaciones, claro. La sonrisa de Naruto imitó la de ella. El aire frío de repente se sintió mucho más cálido. Dirígeme, dijo, con la emoción de la aventura y la promesa de más travesuras recorriéndolo. Este mundo helado podría resultar interesante después de todo. El aire fresco de Belobog, en marcado contraste con los sofocantes edificios administrativos, se sentía refrescante y juguetón mientras Serval Landau saltaba junto a Naruto. Recordó su primer viaje relámpago, una cacofonía de imágenes y sonidos durante el festival pirotécnico. Esto era diferente, más íntimo, una auténtica mirada a la ciudad más allá de las celebraciones. Muy bien, cabecita, sonrió Serval, ajustándose las gafas. Lista para la verdadera gira de Belobog. Naruto, todavía un poco abrumado por la organización y limpieza de la ciudad en comparación con su propio mundo, asintió con entusiasmo.
¿Sí? Gracias, Serval. La sonrisa de Serval se ensanchó ante el honorífico. No te hagas ilusiones, solo soy amable. Mira. Señaló dramáticamente una gran fuente, cuya agua formaba intrincadas formaciones de hielo. Cerca de ella, un noble corpulento con atuendo ostentoso oficiaba como cortesano, con la voz resonando con pronunciamientos sobre la inherente superioridad del orden establecido y otras tonterías por el estilo. Los ojos de Serval brillaron con picardía. Mira esto. Sacó un pequeño y elegante dron de su bolsillo. Sus hélices casi silenciaron al cobrar vida. Naruto la observó, intrigado, mientras lo pilotaba con destreza, mientras el dron volaba invisible tras la distraída noble. Un momento de silencio, seguido de un sonido grave y prolongado, inconfundiblemente similar a la expulsión de gas atrapado, emanó de las inmediaciones del noble. Los espectadores circundantes retrocedieron sutilmente, observando al hombre de rostro enrojecido mientras continuaba su pomposo discurso, aparentemente ajenos a la traición auditiva. Naruto se echó a reír a carcajadas, agarrándose el estómago. Serval se le unió, con lágrimas en los ojos. Madre mía. Está completamente convencido de que fue él. Exclamó, secándose una lágrima. Por eso me meto en problemas, ¿sabes? Ya veo por qué. Jadeó Naruto, sin dejar de reír. Una idea surgió en su mente. Oye, ¿puedo intentar algo? Serval se encogió de hombros, aún recuperándose de su ataque de risa. Date prisa. La siguiente hora se convirtió en una sinfonía de travesuras sincronizadas. Serval, con su destreza tecnológica y su conocimiento interno de la dinámica social de Belobog, identificó a los objetivos principales. Un comerciante notoriamente tacaño, una bibliotecaria siempre gruñona y un par de socialites chismosos. Para cada objetivo, Naruto desplegó sus clones de sombra. Un clon imitaba el andar y la postura del objetivo unos pasos atrás, mientras que otro ejecutaba una broma inofensiva y perfectamente sincronizada. Un cojín de pedos estratégicamente colocado, susurrando insultos tontos fuera del alcance del oído, o incluso intercambiando sutilmente el libro de la bibliotecaria gruñona por un cuento infantil de colores brillantes. Las reacciones fueron invaluables. El comerciante se encontró sentado en un vacío aparente, el bibliotecario farfulló confundido ante la imagen de un sol sonriente en la portada de su serio tomo, y los miembros de la alta sociedad discutieron entre sí, convencidos de que el otro acababa de hacer un comentario grosero. Serval y Naruto, escondidos tras pilares opuestos de comida convenientemente aparcados, observaban el caos desenfrenado, con las risas ahogadas por las manos. También exploraron los rincones más tranquilos de Belobog. Serval le mostró a Naruto talleres ocultos llenos de fascinantes artefactos, el bullicioso mercado de sanadores, repleto de hierbas y remedios exóticos, e incluso un sorprendentemente sereno jardín en la azotea con vistas a la arquitectura nevada. Naruto, a pesar del impacto inicial de la ciudad futurista, encontró cierto encanto en su belleza estructurada y en el latido de la vida bajo la gélida fachada. Incluso le contó a Serval un poco sobre su propio hogar, caótico pero vibrante. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles adoquinadas, se encontraron de nuevo cerca de la entrada del distrito administrativo. Una figura familiar los esperaba. Su alta figura y su abrigo pulcramente planchado se recortaban contra la luz tenue. El Dr. Bache. Serval le dio un codazo juguetón a Naruto. Parece que tu niñera está aquí. Pero su tono era cálido, no desdeñoso. Miró a Naruto, con una sonrisa genuina que suavizaba sus rasgos. Oye, no te irás de Belobog después de tu período de prueba, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza con vehemencia. ¿De vuelta al mundo helado de frío eterno? ¡No! Me quedo. Bien. Los ojos de Serval brillaban de expectación. Entonces prométeme que lo haremos de nuevo. Sin los acompañantes oficiales. Naruto sonrió, una sonrisa amplia y desenfadada que iluminó su rostro. Levantó el puño instintivamente.
Serval parpadeó. Un destello de confusión cruzó su rostro antes de comprender. Una lenta sonrisa se extendió por sus labios y chocó su puño contra el de él. Trato hecho, idiota. No te metas en muchos líos sin mí. Ella le dio un último empujón juguetón antes de darse la vuelta y dirigirse al edificio administrativo para terminar su trabajo. Naruto la vio irse, sintiendo una genuina calidez en todo su ser. Hacía mucho que no sentía tanta alegría y despreocupación. Naruto, la voz tranquila de Bache interrumpió sus pensamientos. Parece que tuviste una tarde productiva. Sí, dijo Naruto, sonriéndole al doctor. Serval es muy divertido. Y, por cierto, tus habilidades como abogado son increíbles. Casi tan buenas como las de médico. Bache esbozó una leve sonrisa, casi modesta. No le des importancia. Considéralo, el pago de una deuda. Al fin y al cabo, salvaste la vida de mi hermana. Naruto hizo un gesto con la mano con desdén. Oye, no era una deuda. La familia de Natasha, igual que todos los demás de allá abajo. Señaló vagamente hacia los distritos bajos, un lugar que le había parecido extraño hace apenas unos días, pero que ahora empezaba a sentirse como en casa. La gente del inframundo, bueno, son familia. Una sonrisa sincera se dibujó en el rostro de Bache, una calidez que llegó a sus ojos, habitualmente serios y a veces desquiciados. Soltó una risita. En efecto. Parece que su llegada a mi clínica fue más impactante de lo que esperaba. Señaló la gran entrada del distrito administrativo. Bueno, Naruto. El equipo expedicionario científico de Belobog te ha estado esperando con ansias. Empezó a caminar, y Naruto lo siguió. La risa anterior aún resonaba en su corazón, una promesa de más aventuras en esta extraña y maravillosa ciudad llamada Belobog. Y listo. Edad. Naruto. Parece un chico de 16 años, es decir, la edad de Naruto Shippuden. Serval. 13 Gepard. 11 Natasha. 18 Oleg. 38 Lucas. 7 CL. 7 talento Rasengan clones de múltiples sombras manipulación e ignición del fuego técnica de transformación, cómo ocultó sus rasgos de zorro. Adiós,